Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Soy Rodrigo, médico especialista en medicina de urgencias, y Sofía, y en este video revisaremos más de 50 ejemplos de reactivos simulador explicados tal como los que podrás encontrar en nuestra guía resuelta para el examen de certificación EUC para los químicos clínicos por parte de Ceneval. La guía cuenta con los temas desarrollados, desglosados y explicados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y una cantidad de reactivos simulador con la misma dificultad y estructura que el examen real. Las guías son digitales y cuentan con una cantidad variable de reactivos para practicar de acuerdo a la versión, tal como veremos más adelante. Recuerda que no importa el año en el que veas este video, ni que en la imagen promocional aparezca un número en la portada de nuestra guía. Es imposible realizar un video cada año de cada una de las más de 500 guías que manejamos en el sitio. El examen único para la certificación profesional de los químicos clínicos EUC-KICLI evalúa los conocimientos basados en la experiencia que son indispensables para realizar las funciones relacionadas con el ejercicio profesional de los químicos clínicos. El examen es aplicado a los químicos clínicos como parte del proceso de certificación profesional de la Federación Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC-AC, que está normado por la Dirección General de Profesiones DGP de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo es evaluar los conocimientos basados en la experiencia que son indispensables para realizar las funciones relacionadas con el ejercicio profesional de los químicos clínicos. El examen es una prueba de cobertura nacional, se aplica en una sesión de 5 horas en la modalidad de en línea o examen desde casa y se conforma con reactivos de opción múltiple. El propósito es evaluar a los profesionales de la química clínica que desean obtener la certificación profesional emitida por la Federación Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC-AC por medio del examen único para la certificación profesional de los químicos clínicos, con el fin de garantizar que cuentan con los conocimientos indispensables en el ejercicio de la profesión para proporcionar servicios de calidad a la sociedad. El EUC-KICLI está dirigido a los profesionales del área de la química clínica con título y cédula profesional, con un mínimo de 5 años de experiencia laboral comprobable ante la Federación Nacional de Químicos Clínicos que de forma voluntaria desean obtener la certificación profesional emitida por dichas instituciones. El EUC-KICLI se conforma por 120 reactivos de opción múltiple y adicionalmente se incluyen 30 reactivos piloto que no cuentan para la calificación, pero sí para un análisis estadístico sobre la calidad de estos. Las áreas que conforman el examen son normativa, análisis químico-clínicos y diagnóstico por el laboratorio. Advertencia: este video y esta guía, además de los reactivos que se presentarán, son específicos del examen EUC-KICLI para la certificación de los químicos clínicos EUC-KICLI. No es un video relacionado al contenido de la guía EGEL Plus KICLI para egreso de la licenciatura porque son diferentes. Bien, ahora revisemos el temario del EUC-KICLI. El temario, ya como comentamos, consta del área 1, que es normativa, área 2, análisis químico-clínicos, y área 3, diagnóstico por el laboratorio. Recuerda que desde 2024 los muestrarios son los videos, ya que muestran en forma representativa cómo son los materiales y las guías que manejamos en Pixoguías. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo es la guía de texto. Recuerda que los temas ya se encuentran completamente desarrollados y esto es con base en las referencias bibliográficas oficiales. Hay bastantes imágenes, como podemos ver aquí hay imágenes de prácticamente de una máquina real que muestra cuáles son todos los metabolitos que se procesan en el laboratorio. Vienen también bastantes imágenes, sobre todo de la parte de microbiología, y bastantes cuadros que te pueden explicar brevemente pues lo que tienes que saber, tal como podemos ver aquí. Muy bien, ahora veamos los ejemplos de reactivos. Recuerda, el formato es de cuestionamiento directo. En este video revisaremos más de 50 reactivos, como son, en este caso, pues se pueden considerar 4 áreas con los reactivos piloto, pero en realidad son 3 áreas, por lo cual revisaremos de 15 a 17 reactivos por área y eso nos da un poquito más de 50. En caso de que este video o el material sea muy solicitado, realizaremos un video con 100 reactivos, muestra en el futuro. Recuerda que desde 2016 las guías son exclusivamente digitales y no físicas y no se envían por paquetería. Están en formato PDF y pueden ser visualizadas en estos dispositivos como tabletas, computadoras y diferentes tipos de teléfono, excepto en Kindle, pero pueden ser impresas. Las versiones disponibles son las que veremos a continuación. Todas las versiones incluyen el temario desarrollado. La diferencia es desde luego el precio y además la cantidad de reactivos. Por ejemplo, la versión básica contiene todos los temas desarrollados y 200 reactivos. La versión deluxe contiene lo mismo, pero 500 reactivos. La absoluta, lo mismo y 1000 reactivos. La versión suprema, 1500 reactivos. La versión Nucleon
2000 reactivos y la versión Alquimia 3000 reactivos. Los precios y características adicionales los puedes ver al dar clic en los enlaces correspondientes en la descripción de este video que te dirigirán a nuestra tienda en línea. Recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada. No podemos hacer todos los años un video de cada guía. Te dejamos aquí nuestros medios de contacto como Facebook, Instagram, WhatsApp, en este caso el Messenger de Facebook, X, YouTube, Gmail, TikTok, Telegram y Viber. Muy bien, pues recuerda, estas son las áreas: normativa y los reactivos que veremos a continuación: normativa, diagnóstico por el laboratorio, etc. A continuación veremos un breve video sobre cómo o por qué deberías confiar en el sitio, es decir, en PixoGuías, y ya después de eso podrás ver el análisis de los más de 50 reactivos. Muy bien, sin más, comenzamos. En PixoGuías entendemos que muchas personas tienen reservas al comprar en línea, especialmente cuando se trata de productos educativos y digitales. Por eso, para tu tranquilidad, ponemos a tu disposición más de 800 opiniones verificadas en nuestra fanpage de Facebook, así como comentarios de usuarios reales en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web oficial. También puedes ver en pantalla todos nuestros canales de contacto oficiales, incluido nuestro número de WhatsApp para atención directa y personalizada. Todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo, y esto se refleja en la cantidad de seguidores activos crecientes que mantenemos en nuestro canal de YouTube, lo cual puede transmitirte mayor confianza. Contamos con una sede administrativa en Torre Polanco, Ciudad de México, donde se gestionan los asuntos legales, operativos y de marca. No brindamos atención presencial, pero sí garantizamos respuesta ágil y personalizada a través de nuestros medios oficiales. Además, estamos registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, lo cual respalda legalmente la marca PixoGuías y nuestro compromiso con la educación. Como en cualquier proyecto con miles de usuarios, es natural que exista un pequeño porcentaje de usuarios con experiencias distintas, pero la enorme mayoría de quienes nos contactan están satisfechos con la calidad, claridad y utilidad de nuestros materiales. También contamos con un equipo real, visible y profesional detrás de este proyecto. Puedes conocer más sobre nosotros en nuestros contenidos, donde compartimos imágenes y muestras de las más de 2000 opiniones positivas acumuladas en distintas plataformas durante más de una década. Lo más importante es que te sientas seguro y en confianza. Te invitamos a escribirnos con total libertad. Valoramos el respeto mutuo y siempre procuramos responder con atención, empatía y honestidad. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Ahora revisaremos reactivos del área 1 normativa con el formato de cuestionamiento directo. Muy bien, ten en consideración que en nuestros reactivos, en la parte superior izquierda, se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente se indica el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta y posteriormente la respuesta explicada, cuál es la correcta y cuáles son las incorrectas y su justificación, además de la base de las referencias bibliográficas que argumentan y justifican por qué una respuesta es correcta y las demás son incorrectas. Muy bien, iniciamos. Este reactivo es de la subárea Regulación Sanitaria y Condiciones de Operación del Laboratorio Clínico y el tema es Aplicación de normas oficiales mexicanas para laboratorios clínicos.
Durante una inspección sanitaria en un laboratorio clínico privado ubicado en Guadalajara, se identificaron las siguientes condiciones: áreas contaminadas no delimitadas, residuos biológico-infecciosos dispuestos junto a residuos comunes, recipientes abiertos con muestras biológicas en el área de recepción y ausencia de bitácoras de esterilización de equipo reutilizable. La dirección del laboratorio argumentó que contaba con manuales internos de procedimientos, aunque no se habían actualizado en los últimos 3 años. Con base en la Norma Oficial Mexicana 007 SSA3 2011, ¿cuál es la implicación normativa más grave que podría derivarse de esta inspección? A. La inexistencia de manuales actualizados compromete la validez jurídica de los procesos técnicos realizados. B. El almacenamiento de residuos peligrosos sin clasificación específica podría dar lugar a una clausura inmediata del laboratorio. O C. La ausencia de bitácoras de esterilización es motivo suficiente para cancelar el aviso de funcionamiento. Y D. La recepción de muestras sin barreras físicas constituye una violación menor que puede solventarse con observaciones administrativas. Muy bien, vimos que la respuesta correcta es la B. Aquí tenemos las referencias que justifican la respuesta, que es que de acuerdo a la NOM 087 Semarnat SSA1 2002, el manejo inadecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos RPBI, como mezclarlos con residuos comunes o no clasificarlos correctamente, constituye una infracción de alto riesgo sanitario que puede implicar la clausura parcial o total del establecimiento por riesgo inminente a la salud pública. En este caso, la A, C y D son incorrectas porque, si bien los manuales deben estar actualizados, su omisión compromete la calidad del servicio, pero no constituye la infracción más grave, según la NOM 007 SSA3 2011. La C y D son incorrectas porque la ausencia de bitácoras sí representa un incumplimiento, pero se considera una falta subsanable mediante visitas subsecuentes o sanciones administrativas, no motivo directo de cancelación inmediata del aviso de funcionamiento. Y la D también es incorrecta porque la recepción de muestras sin barreras físicas sí es una falta, pero considerada menor según la NOM 007 SSA3 2011 y no representa un riesgo crítico comparado con la disposición inadecuada de residuos. Este reactivo es de la subárea Gestión de Residuos y Bioseguridad con el tema Clasificación, Segregación y Disposición Final de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. Durante una visita de verificación sanitaria a un laboratorio clínico ubicado en una zona urbana del Estado de México, el personal regulador detectó que las muestras de esputo se almacenaban durante más de 48 horas en refrigeración, mezcladas con materiales punzocortantes previamente usados en flebotomía, dentro de un mismo contenedor rojo. Además, se encontró que la etiqueta del recipiente solo especificaba RPBI sin simbología conforme a la norma y sin registrar fecha de recolección ni nombre del generador. Con base en la NOM 087 Semarnat SSA1 2002, ¿cuál es el incumplimiento más crítico en la gestión de residuos observada en este laboratorio? A. Falta de separación de residuos infecciosos por tipo y tiempo de almacenamiento. B. Omisión del color correcto del contenedor de punzocortantes y muestras respiratorias. C. Ausencia de bitácora de recolección y disposición de residuos sólidos contaminados. O D. Almacenamiento prolongado de muestras respiratorias en contenedores sin refrigeración adecuada. Vemos que la respuesta correcta es la A. Aquí tenemos la referencia bibliográfica y nos dice que la NOM 087 Semarnat SSA1 2002 establece que los residuos punzocortantes deben depositarse en recipientes rígidos de color rojo y que los recipientes de muestras respiratorias, por ejemplo esputo, deben separarse por tipo biológico y condiciones físicas, almacenarse en refrigeración y por un periodo no mayor a 24 horas en refrigeradores exclusivos. La mezcla de ambos tipos de residuos representa una violación crítica a la norma. En este caso, B, C y D son incorrectas porque el color rojo sí corresponde al contenedor de punzocortantes, pero el problema no radica en el color, sino en la mezcla de residuos incompatibles y el incumplimiento de los tiempos de almacenamiento. La C también es incorrecta porque aunque la bitácora es obligatoria, su ausencia no constituye una infracción de mayor impacto sanitario en comparación con la mezcla y el mal manejo de residuos biológico-infecciosos. La D también es incorrecta porque el caso sí menciona que las muestras se refrigeran, pero el incumplimiento reside en el tipo de almacenamiento y la mezcla inadecuada de residuos, no en la temperatura de conservación. Este reactivo es de la subárea Seguridad y Prevención de Riesgos Químicos con el tema Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros. En un laboratorio clínico acreditado ubicado en Monterrey, se lleva a cabo el mantenimiento de los equipos automatizados de bioquímica utilizando soluciones desinfectantes que contienen formaldehído y peróxidos. Sin embargo, durante una evaluación de cumplimiento normativo, se observó que los recipientes no estaban etiquetados conforme al sistema armonizado y que los pictogramas visibles correspondían a una norma extranjera incompatible con la legislación nacional. Además, el personal de limpieza no portaba gafas ni guantes, resistentes a químicos, y desconocía el significado del rombo de seguridad NFPA que figuraba en la bodega.
Con base en la NOM 018 STPS 2015, ¿cuál es la omisión normativa que representa el mayor riesgo operativo y legal para el laboratorio? A. El uso de etiquetas extranjeras sin equivalencia oficial para sustancias químicas en uso activo. B. El almacenamiento de sustancias sin indicar la hoja de datos de seguridad correspondiente. C. La exposición del personal a agentes químicos sin capacitación documentada ni equipo adecuado. O D. La inexistencia de bitácoras de mantenimiento y uso de sustancias químicas de riesgo. La respuesta correcta es la C, porque la exposición del personal a agentes químicos sin capacitación documentada ni equipo adecuado. Prácticamente tenemos que la NOM 018 STPS 2015 exige no solo la correcta identificación de peligros, sino también que todo el personal expuesto a sustancias químicas peligrosas reciba capacitaciones documentadas, use equipo de protección personal adecuado y comprenda el significado de los símbolos de riesgo. La omisión de estas medidas expone directamente a los trabajadores y es causal de sanción y clausura. Por otro lado, A, B y D son incorrectas porque, aunque el uso de etiquetas incompatibles con la NOM 018 STPS 2015 representa un incumplimiento formal, no implica necesariamente un riesgo operativo inmediato si las sustancias están debidamente resguardadas. La B es incorrecta porque la falta de hoja de datos de seguridad HDS es grave, pero su efecto es indirecto respecto al evento más crítico, la exposición sin protección y sin capacitación. En este caso, la D también es incorrecta porque la ausencia de bitácoras constituye una falta de control en el control administrativo, pero no implica por sí sola una situación de peligro inmediato para la salud del personal. Revisemos ahora un reactivo de la subárea Control de Calidad y Aseguramiento Metrológico con el tema Trazabilidad metrológica y validación de métodos analíticos. Un laboratorio clínico de alta especialidad participa en un programa nacional de evaluación externa del desempeño para pruebas hormonales, en el cual se detecta una discrepancia significativa y sistemática entre los resultados obtenidos por el laboratorio y el valor asignado por el organismo evaluador. Tras una auditoría interna, se identificó que los calibradores utilizados no contaban con certificados de trazabilidad emitidos por un laboratorio de referencia acreditado ante el CENAM, ni fueron válidos contra un patrón primario de concentración conocida. El responsable técnico argumenta que los calibradores son de uso frecuente en laboratorios privados y se emplean en rutinas diarias sin errores aparentes. Desde una perspectiva normativa y de calidad, ¿cuál es la falla crítica que invalida los resultados obtenidos por el laboratorio? A. Utilizar calibradores sin verificar su compatibilidad con el sistema analítico automatizado. B. Realizar mediciones con calibradores sin trazabilidad metrológica certificada ante un organismo acreditado. O C. Emplear métodos que no han sido comparados con valores de referencia internacionales. Y D. No realizar controles internos antes de enviar las muestras al programa de evaluación externa. En este caso vemos que la respuesta correcta es la B, porque la trazabilidad metrológica es un principio fundamental del aseguramiento de la calidad analítica. La NOM 007 SSA3 2011, así como la ISO 15189, requieren que los calibradores estén respaldados por certificados de trazabilidad emitidos por laboratorios acreditados, y el uso de calibradores sin esta validación impide garantizar la exactitud y comparabilidad internacional de los resultados. A, C y D son incorrectas porque aunque la compatibilidad del calibrador con el sistema es fundamental, en este caso no se menciona incompatibilidad técnica, sino una falta de garantía en la exactitud del valor de referencia. La C es incorrecta porque la comparación con valores de referencia internacionales es parte de la validación del método, pero no es el punto crítico aquí. El problema es la falta de trazabilidad metrológica que afecta directamente la validez legal y técnica de los resultados. La D es incorrecta también porque la omisión de controles internos puede afectar la precisión inmediata, pero no explica la discrepancia sistemática con los valores de referencia en un esquema de evaluación externa. Revisemos ahora un reactivo de la subárea Infraestructura y condiciones de operación del laboratorio clínico con el tema Requisitos mínimos para el diseño y funcionamiento de áreas técnicas. Durante la evaluación para la renovación del aviso de funcionamiento de un laboratorio clínico de segundo nivel, ubicado en una zona semiurbana de Veracruz, se detectaron las siguientes condiciones. El área de toma de muestra compartía el mismo espacio físico con el almacén de insumos. El área técnica no contaba con ventilación forzada ni iluminación natural, y los refrigeradores para conservación de suero carecían de termómetro visible y registrador de temperatura. El responsable sanitario declaró que, aunque no cumplían con la infraestructura establecida, compensaban con limpieza frecuente y trazabilidad manual de los procedimientos. De acuerdo con la NOM 007 SSA3 2011, ¿cuál de las siguientes observaciones representa una infracción que por sí sola puede impedir la renovación del aviso de funcionamiento? A. Almacenamiento de insumos en el área destinada a toma de muestras. B. Ausencia de ventilación e iluminación natural en el área técnica. C. Refrigeradores sin termómetro visible ni sistema de monitoreo de temperatura. O D. Registro manual de procedimientos técnicos sin respaldo automatizado. En este caso la respuesta correcta es la A y se fundamenta en esta referencia.
La explicación es que la NOM 007 SSA3 2011 establece que el área de toma de muestras debe ser exclusiva y separada físicamente de almacenes, sanitarios y cualquier otro espacio que comprometa la bioseguridad o integridad de la muestra. La falta de separación física constituye una infracción grave de carácter estructural que puede impedir la renovación del aviso de funcionamiento. B, C y D son incorrectas porque, aunque es deseable contar con iluminación natural y ventilación forzada, su ausencia puede ser subsanable siempre que no se comprometan las condiciones ambientales mínimas requeridas, como temperatura, humedad y flujo de aire. Las C y D son incorrectas porque el registro de temperatura es obligatorio, pero puede ser corregido en corto plazo. Su omisión no impide por sí sola la renovación si no hay pérdida documentada de trazabilidad térmica. D también es incorrecta porque el uso de registros manuales no contradice directamente la norma si hay evidencia de trazabilidad y resguardo documental. La automatización no es obligatoria, aunque sí recomendable. Este reactivo es de la subárea Gestión de Control Interno y Notificación de Resultados Críticos, con el tema Lineamientos técnicos para el manejo, documentación y notificación inmediata de resultados críticos. En un laboratorio clínico privado con acreditación vigente, se reportó un resultado crítico de potasio sérico de 7.4 milimol/litro, correspondiente a una paciente geriátrica con enfermedad renal crónica. El resultado fue obtenido a las 12:17 horas, validado por el responsable técnico a las 12:26 y enviado electrónicamente al expediente clínico a las 13:09. No existe constancia documentada de que se haya notificado verbalmente al personal médico ni evidencia de retrabajo técnico para confirmar el valor antes de su liberación. La institución argumenta que el sistema de resultados clínicos queda vinculado automáticamente al expediente del hospital en tiempo real. Según la NOM 007 SSA3 2011 y las guías de gestión de calidad en el laboratorio clínico, ¿cuál es la omisión más grave en el proceso de notificación de este resultado? A. Liberación del resultado sin una segunda validación técnica ni análisis de consistencia estadística. B. Tardanza superior a 45 minutos entre la validación del resultado y su inclusión en el expediente. C. Falta de documentación de la notificación verbal directa al clínico tratante en un caso de hipercalemia crítica. O D. No repetir la muestra antes de emitir un resultado incompatible con la vida en un paciente con enfermedad renal. En este caso, la respuesta correcta es la C, falta de documentación de la notificación verbal directa al clínico tratante en un caso de hipercalemia crítica. Tenemos aquí que la respuesta correcta es la C, y la explicación es que la hipercalemia más de 6.5 milimol/litro es considerada un resultado crítico potencialmente letal, especialmente en pacientes con comorbilidades. La NOM 007 SSA3 2011 exige que estos resultados se notifiquen de manera inmediata, directa y documentada al médico tratante. No basta con liberar el resultado en el sistema. La ausencia de registro de llamada telefónica, mensaje de constancia firmada es una infracción grave. A, B y D son incorrectas porque la validación técnica única no es una falta grave si hay evidencia de control interno y sobre todo en resultados automáticos. No es obligatorio realizar una segunda validación siempre que el resultado sea consistente. La B es incorrecta porque aunque idealmente la notificación de resultados críticos debe realizarse en menos de 30 minutos, lo importante no solo es el tiempo, sino la forma y trazabilidad de la notificación que aquí no se cumple. Y la D es incorrecta porque no se exige repetir automáticamente un resultado crítico si hay respaldo en el control de calidad y no se sospecha error preanalítico. Lo crucial es notificar de inmediato para activar una intervención clínica urgente. Este reactivo es de la subárea Seguridad en el manejo de agentes infecciosos. El tema es clasificación de riesgo biológico y bioseguridad en el procesamiento de muestras clínicas. Bien, en un laboratorio clínico regional se recibió una muestra de líquido cefalorraquídeo LCR proveniente de un paciente pediátrico con sospecha de meningitis por Neisseria meningitidis. La muestra fue procesada en el área general en una campana de flujo laminar tipo 1 sin filtro EPA ni sistema de contención de aerosoles. La cabina estaba colocada a una distancia de 15 centímetros de la pared y el operador utilizó guantes de látex sin protección ocular ni mascarilla N95. El jefe de laboratorio justificó el procedimiento argumentando que la muestra fue transportada en medio estéril sellado y que se trataba de una emergencia. Según los criterios de bioseguridad establecidos en la NOM 007 SSA3 2011 y el Manual de Bioseguridad de la OMS, ¿cuál es la omisión más crítica cometida durante la manipulación de esta muestra? A. Procesar la muestra en una campana sin filtro EPA ni contención de aerosoles. B. No mantener una distancia mínima de 30 centímetros entre la campana y la pared posterior. C. Omitir el uso de cubrebocas N95 ante un patógeno de clase 2 sin confirmar diagnóstico. O D. Aceptar la muestra en medio de transporte sin refrigeración ni trazabilidad documental. En este caso, la respuesta correcta es la A. Procesar la muestra en una campana sin filtro EPA ni contención de aerosoles. Vemos que la manipulación de fluidos potencialmente contaminados con Neisseria meningitidis, clasificado como agente biológico de grupo de riesgo 2, requiere campanas de bioseguridad tipo 2 con filtros EPA y sistemas de contención de aerosoles.
Las campanas tipo 1 sin esos mecanismos no son apropiados y aumentan el riesgo de transmisión aérea, sobre todo en patógenos encapsulados como Neisseria meningitidis. B, C y D son incorrectas porque, aunque las normas recomiendan 30 centímetros de separación mínima para evitar flujo turbulento en cabinas, esta condición no representa un riesgo inmediato de infección por sí sola. En este caso, también el uso de mascarilla N95 es recomendado ante aerosoles, pero lo prioritario es que el equipo esté en un entorno de contención adecuado. El EPP deficiente agrava la omisión, pero no es el núcleo del problema. Y la D es incorrecta porque el problema no reside en el transporte sino en el manejo inadecuado dentro del laboratorio, donde el patógeno puede aerosolizarse sin barreras adecuadas de bioseguridad. Este reactivo es de la subaria Gestión de Residuos Químicos Peligrosos y el tema es clasificación, almacenamiento y disposición final conforme a la NOM 052 Semarnat 2005. En el área de química clínica de un laboratorio hospitalario se realiza la limpieza de cubetas de lectura espectrofotométrica utilizando soluciones de dicromato de potasio al 5% en medio de ácido. Dichos residuos son recolectados en un recipiente etiquetado como desechos de reactivos ácidos y almacenados por 45 días en una bodega sin ventilación, sin señalización visible y sin plan de contingencia registrado. La responsable sanitaria argumenta que, dado que el volumen mensual no rebasa los 80 litros, no aplica la regulación completa sobre residuos peligrosos y que la dilución del dicromato antes de su disposición es una práctica habitual en laboratorios de referencia. Con base en la NOM 052 Semarnat 2005 y los principios de gestión de residuos químicos peligrosos, ¿cuál es la infracción normativa más grave cometida en este escenario? A. Diluir soluciones de dicromato como método de minimización sin previa neutralización documentada. B. Etiquetar el residuo con una denominación genérica sin ficha técnica ni código de peligro específico. C. Superar el tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos en condiciones inseguras. O D. Recolectar residuos con características tóxicas en el mismo contenedor de residuos ácidos generales. Vemos que la respuesta correcta es la C, que es superar el tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos en condiciones inseguras. En este caso es correcta porque la norma 052 Semarnat 2005 establece que los residuos peligrosos químicos no deben almacenarse más de 6 meses, pero si el sitio no cuenta con condiciones adecuadas ni permisos específicos, el límite puede reducirse a 30 días. Además, el dicromato es una sustancia altamente tóxica, corrosiva y cancerígena, clasificada bajo el código TQCR, y entonces el almacenamiento prolongado en espacios sin ventilación, señalización o plan de emergencia representa un incumplimiento crítico. A, B y D son incorrectas porque la dilución previa a neutralización sin validación técnica es incorrecta, pero no constituye por sí sola la infracción más grave si no hay descarga directa, y no se menciona vertimiento ilegal. En este caso, B, porque el etiquetado genérico es un incumplimiento común, pero su gravedad es menor comparada con el riesgo operativo y ambiental derivado del almacenamiento inadecuado. La D también es incorrecta porque aunque mezclar residuos incompatibles es peligroso, no se especifica incompatibilidad directa entre dicromato y otros residuos ácidos en este caso. El problema más grave sigue siendo el almacenamiento indebido. Este reactivo es de la subaria Procesos Preanalíticos y Responsabilidad Técnica con el tema Toma, Identificación y Trazabilidad de Muestras Biológicas. En un laboratorio clínico ubicado en Querétaro, un paciente pediátrico fue ingresado con diagnóstico presuntivo de septicemia. La orden médica incluía hemocultivo, procalcitonina y biometría hemática urgente. La toma de muestras se realizó a las 09:52 horas, pero la muestra de hemocultivo fue etiquetada como correspondiente a otro paciente del mismo turno. El error fue detectado hasta las 13:35 horas, cuando el reporte de cultivo positivo para Klebsiella pneumoniae se asoció a un paciente que no tenía fiebre ni tratamiento antibiótico. Durante la revisión del incidente, se constató que el laboratorio no tenía implementado un sistema de doble verificación de identidad ni bitácora digital de trazabilidad preanalítica, y que el personal técnico trabajaba con sobrecarga superior a 45 muestras por turno por flebotomista. Con base en la NOM 007 SA3 2011 y las guías de calidad del laboratorio clínico, ¿cuál es el incumplimiento más grave identificado en este evento? A. Procesar un cultivo positivo en un paciente sin criterios clínicos sin validar con el médico tratante. B. No contar con registro digital que vincule cada muestra con el paciente y el profesional que la toma. C. Omitir el uso de doble identificación en el momento de la toma de la muestra crítica en contexto infeccioso. O D. Asignar más de 45 muestras por turno a cada técnico sin implementar sistema automatizado de verificación. La respuesta correcta es la C, que es omitir el uso de doble identificación. ¿Por qué? Porque esta norma obliga a aplicar al menos 2 identificadores del paciente, que es nombre completo y otra variable como CURP, expediente o fecha de nacimiento, al momento de la toma de la muestra, especialmente en estudios críticos como hemocultivos o marcadores infecciosos. La omisión de esta verificación puede tener consecuencias clínicas graves, legales y bioéticas.
A, B y D son incorrectas porque el problema no es procesar un cultivo en alguien sin síntomas, sino que la muestra fue asignada erróneamente. El laboratorio no es responsable del juicio clínico, sino de asegurar la trazabilidad correcta de la muestra. B es incorrecta porque aunque la bitácora digital mejora la trazabilidad, su ausencia no representa la infracción más crítica si existen otros métodos de registro. La falla clave fue la identificación primaria. Y D porque la sobrecarga de trabajo es un factor de riesgo operativo, pero no es directamente regulado por la NOM. No constituye por sí misma una infracción normativa si no se traduce en fallas específicas. Este reactivo es de la subárea Protección Civil y Emergencias Químicas con el tema evacuación, señalización y respuesta ante derrames peligrosos. Durante un simulacro de emergencia química en un laboratorio clínico privado ubicado en Puebla, se simuló el derrame accidental de ácido perclórico al 60% en la sección de espectrofotometría, con posible exposición directa a vapores corrosivos. En la auditoría post-simulacro se detectaron las siguientes observaciones. El plano de evacuación no incluía rutas alternas ni zona de concentración externa. Las salidas estaban señalizadas con pictogramas verdes de 20 centímetros sin iluminación autónoma y el personal técnico no identificó la clave H314 en el etiquetado GHS del reactivo implicado. Además, el laboratorio carecía de bitácora de simulacros y evaluación de riesgo actualizada. Con base en la NOM 003 CEGOP 2011 y la NOM 018 STPS 2015, ¿cuál es el incumplimiento más grave observado durante esta evaluación? A. Utilizar señalización inferior a 30 centímetros en rutas de evacuación sin respaldo lumínico independiente. B. Omitir la identificación de peligros inmediatos indicados por la clave H314 en la sustancia manipulada. C. No contar con una bitácora anual de simulacros de evacuación y registro de personal capacitado. O D. No establecer rutas alternas ni zona de concentración externa en el plano oficial de evacuación. Vemos que la respuesta correcta es la D. No establecer las rutas alternas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que esta NOM 003 CEGOP 2011 exige que todos los planos de evacuación incluyan rutas alternas y una zona de concentración externa debidamente señalizada, visible y accesible. La ausencia de estos elementos impide la evacuación ordenada y segura, sobre todo frente a sustancias altamente reactivas y peligrosas como el ácido perclórico. A, B y C son incorrectas porque aunque el tamaño mínimo recomendado para señalización de evacuación es de 30 centímetros en condiciones interiores con visibilidad restringida, el tamaño menor con buena visibilidad no constituye por sí solo una infracción crítica si existe otro sistema de respaldo. B y C son incorrectas también porque la clave H314 provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves y debe ser conocida por el personal, pero su omisión solo es crítica si hay manipulación sin protección, lo cual no fue descrito. Y la C también porque la bitácora anual es obligatoria conforme al Plan Interno de Protección Civil, pero su ausencia no representa un riesgo inminente, como lo es la falta de rutas y zona de concentración en caso real. Este reactivo es de la subárea Bancos de Sangre y Disposición de Componentes, con el tema Requisitos técnicos y normativos para la disposición de componentes sanguíneos con fines terapéuticos. Un laboratorio hospitalario en la Ciudad de México, que cuenta con un servicio de transfusión interna, recibió una unidad de plasma fresco congelado tipo AB, recolectada el 15 de enero, congelada a menos de 28 grados centígrados y almacenada con congelador biomédico. El 7 de julio, el plasma fue descongelado a 37 grados centígrados durante 25 minutos mediante baño de agua controlada, etiquetado con el nombre del paciente y entregado a piso hospitalario a las 13:12 horas. Sin embargo, el servicio clínico solicitó la transfusión hasta las 19:47 horas sin que el componente regresara a refrigeración en ese periodo. Al siguiente día, el personal del laboratorio observó que la unidad había sido devuelta sin aplicación y con formación de coágulos visibles. Según la NOM 253 SCA1 2012, ¿cuál fue la infracción más grave cometida en el manejo de este componente? A. Descongelar plasma fresco por más de 20 minutos en baño de agua sin circulación. B. Permitir que transcurrieran más de 6 horas sin aplicar o devolver el componente a refrigeración. O C. Aceptar el regreso de una unidad de vuelta sin supervisión y con signos macroscópicos de descomposición. Bueno, también tenemos la D, que es no registrar la cadena de frío desde el descongelamiento hasta el uso clínico final del producto. Vemos que la respuesta correcta es la B. La B es correcta porque según la NOM 253 SCA1 2012, el plasma fresco descongelado debe ser transfundido en un máximo de 6 horas si se mantiene a temperatura ambiente controlada, que es de 20 a 24 grados centígrados. La exposición prolongada sin refrigeración y sin uso invalida el componente y su almacenamiento posterior representa un riesgo biológico grave, además de una violación directa a la normatividad. A, C y D son incorrectas porque el tiempo de descongelación depende del volumen y del método, aunque lo óptimo es de 15 a 20 minutos, pero este no fue el factor crítico del caso, dado que no se reportó sobrecalentamiento.
Si bien el regreso de componentes no usados debe ser rechazado si hay evidencia de alteración, lo esencial aquí es la violación que ya ocurrió por no aplicarse en el plazo límite y no por la devolución. La ley es incorrecta porque la trazabilidad de cadena de frío es obligatoria, pero la infracción más grave es la falla en los límites temporales críticos que afecta directamente la viabilidad terapéutica del producto. Bien, tenemos este reactivo de la subárea Seguridad e Higiene del Trabajo, con el tema Selección, Uso y Manejo de Equipo de Protección Personal EPP en laboratorios clínicos. Durante una verificación de cumplimiento en un laboratorio de urgencias que procesa muestras respiratorias para detección molecular de virus de RNA, se observó que el personal del área técnica usaba guantes de nitrilo, bata desechable, cubrebocas quirúrgico y careta facial, pero no utilizaba protección respiratoria con filtro P100 ni gogles herméticos. En la bitácora de bioseguridad no se encontró ningún registro de evaluación de exposición y análisis de compatibilidad de EPP con sustancias como ácido guanidinio, isotiocianato, utilizado en la fase de lisis viral. El responsable del laboratorio argumentó que, al estar en cabina de bioseguridad tipo 2, el riesgo era mínimo. Conforme a la NOM 017 STPS 2008, ¿cuál es la omisión más grave en el uso del equipo de protección personal en este caso? A. No contar con protección respiratoria de alta eficiencia para evitar exposición a aerosoles y compuestos químicos volátiles. B. Usar guantes de nitrilo sin evaluación previa de resistencia química frente al guanidinio, isotiocianato. C. Utilizar careta facial en vez de gogles herméticos para la protección ocular específica en ambiente cerrado. O D. Prescindir de doble guanteado en un área con riesgo biológico de tipo 3 por agentes virales con RNA monocatenario. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque el ácido guanidinio isotiocianato, empleado en la lisis viral, es un compuesto altamente tóxico, corrosivo y volátil que puede generar vapores irritantes. La NOM 017 STPS 2008 exige que se use protección respiratoria con cartucho o filtro adecuado, o P100 o combinación química-orgánica, en ambientes cerrados donde se manipulen sustancias químicas peligrosas, incluso en cabinas de bioseguridad si hay manipulación directa o derrames. B, C y D son incorrectas porque aunque se recomienda evaluar la resistencia química de los guantes, el nitrilo estándar tiene buena resistencia frente al guanidinio si no hay contacto prolongado. No es la falla más crítica. C y D son incorrectas porque la careta facial proporciona protección aceptable si no hay salpicaduras directas y no sustituye por completo los dobles, pero no es la omisión más grave si se dispone de cabina con contención. El doble guanteado es recomendable en casos de manipulación de agentes clase 3 o en procedimientos invasivos, pero no es obligatorio salvo que haya exposición percutánea, lo cual no se describe aquí. El presente reactivo es de la subárea Condiciones de Seguridad en el Trabajo, con el tema Selección, Uso y Manejo de EPP en laboratorios clínicos según riesgos específicos. Durante una auditoría interna en el área de microbiología entre un laboratorio estatal, se evaluó el cumplimiento de la NOM 017 STPS 2008 respecto al equipo de protección personal. El personal manipulaba cultivos de Mycobacterium tuberculosis en cabinas de bioseguridad tipo 2 bajo condiciones controladas. Se observó el uso de guantes de nitrilo, bata de algodón reusable, cubrebocas quirúrgico y careta plástica. No se empleaban respiradores N95 ni batas impermeables. El jefe de bioseguridad argumentó que el nivel de riesgo estaba mitigado por la ventilación forzada y la ausencia de procedimientos invasivos como zonificación o centrifugación abierta. Con base en la NOM 017 STPS 2008, ¿cuál es la deficiencia normativa más grave en la selección de EPP en este escenario? A. Usar bata de algodón reusable en lugar de ropa desechable con resistencia a fluidos. B. Omitir el uso de respirador con filtro N95 ante exposición a aerosoles infecciosos. C. Sustituir el protector ocular con caretas sin sello hermético en presencia de cabina de bioseguridad. O D. Utilizar guantes de nitrilo en lugar de doble guante con diferente resistencia química y biológica. La respuesta correcta es la B. Omitir el uso de respirador con filtro N95 ante exposición a aerosoles infecciosos. En este caso, la explicación es que la exposición a Mycobacterium tuberculosis, incluso en condiciones controladas, requiere el uso obligatorio de respirador N95 cuando hay riesgo de generación de aerosoles, por ejemplo, durante el pipeteo, apertura de frascos, centrifugación, etc. La NOM 017 STPS 2008 y la OMS lo clasifican como un patógeno de clase 3, por lo que el cubrebocas quirúrgico es insuficiente. Esta omisión es la infracción más grave del caso. A, C y D son incorrectas porque aunque las batas impermeables son recomendables en presencia de salpicaduras, en este contexto controlado con cabina de bioseguridad, el uso de bata de algodón no es el mayor riesgo si se manipulan muestras cerradas. C es incorrecta porque las caretas plásticas son adecuadas siempre que no exista exposición a aerosoles presurizados y en presencia de una cabina de bioseguridad tipo 2, el riesgo se reduce significativamente.
Y D también es incorrecta porque el uso de doble guante es recomendado en ciertos procedimientos quirúrgicos o con agentes de riesgo elevado, pero no es obligatorio en procedimientos bacteriológicos rutinarios en cabina cerrada. Veamos un reactivo de la subárea gestión documental y trazabilidad post-analítica. El tema es validación técnica, firma responsable y resguardo de resultados clínicos. En un laboratorio clínico con cobertura regional, se detectó durante una inspección sanitaria que las hojas de resultados entregadas a pacientes ambulatorios no incluían el nombre completo del responsable sanitario ni el registro de validación técnica y médica. En el archivo físico se conservaron únicamente copias firmadas por personal de recepción y no existía respaldo digital con controles de acceso ni bitácora de auditorías. En el sistema informático se hallaron casos con valores corregidos manualmente tras la emisión del informe inicial, sin registro de modificación o firma digital asociada. Conforme a la NOM 007-SA3-2011, ¿cuál de las siguientes omisiones representa el mayor incumplimiento técnico y normativo con implicaciones legales? A. No registrar en el informe impreso el nombre completo del responsable técnico autorizado. B. Corregir manualmente resultados post-emisión sin firma digital ni bitácora de modificación. C. No contar con respaldo digital de los resultados en una base de datos con control de acceso. O D. Archivar exclusivamente copias físicas firmadas por personal administrativo de recepción. En este caso, la respuesta correcta es la B. Corregir manualmente resultados post-emisión sin firma digital ni bitácora de modificación. ¿Por qué? Porque esta norma establece que toda modificación posterior a la emisión de un resultado debe quedar registrada con firma digital, fecha, motivo del cambio y validación técnica. La corrección manual de datos ya emitidos sin trazabilidad digital constituye una infracción grave, afecta la validez del informe y puede derivar en responsabilidad legal directa. A, C y D son incorrectas porque, aunque la firma del responsable sanitario debe aparecer en el informe, su omisión debe ser subsanable. No invalida técnicamente el resultado si hay trazabilidad interna. C y D son incorrectas porque, aunque el respaldo digital y los controles de acceso son parte del sistema de gestión documental, su ausencia no representa un incumplimiento tan crítico como una modificación sin registro ni validación. Y la D porque archivar copias físicas es válido siempre que haya firma del personal responsable. El problema mayor no es el archivo, sino la ausencia de control sobre modificaciones del resultado original. Este reactivo es de la subárea recepción y transporte de muestras biológicas, y el tema es criterios técnicos y normativos para la aceptación, rechazo y custodia de muestras clínicas. Y en este caso vemos que dice así: un laboratorio clínico de tercer nivel recibió una muestra de sangre venosa para pruebas de coagulación en tubo con citrato al 3.2%, sin cadena de custodia identificable, sin etiqueta de hora de toma, con un volumen de llenado aproximado del 60% del tubo, y dice que el servicio de urgencias solicitó la liberación inmediata del tiempo de protrombina TP y del tiempo parcial de tromboplastina activado TTPA, argumentando que la muestra fue tomada hacia menos de 30 minutos y que el paciente se encontraba en situación crítica. El técnico responsable decidió procesarla para evitar demoras, pese a no contar con evidencia de temperatura de conservación ni trazabilidad de la toma. Conforme a la NOM 007-SA3-2011 y las guías de validación de muestras en coagulación, ¿cuál fue la omisión técnica más grave cometida por el laboratorio? A. Aceptar una muestra sin hora registrada de toma ni constancia de cadena de custodia. B. Procesar un tubo de citrato con llenado inferior al 90% requerido para la relación 1-9 anticoagulante plasma. C. Omitir la medición de estabilidad térmica en la fase de conservación preanalítica. D. Liberar resultados de coagulación sin realizar control cruzado con tiempos normales de referencia del sistema. La respuesta correcta es B, porque las pruebas de coagulación como TP y TTPA requieren una proporción exacta de 1-9 entre anticoagulante, citrato y plasma. Un llenado del 60% altera el equilibrio iónico y prolonga falsamente los tiempos de coagulación. Esta es una causa directa de error crítico analítico, lo cual la NOM 007-SA3-2011 considera causal de rechazo obligatorio de la muestra. A, C y D son incorrectas porque la falta de hora y custodia afecta la trazabilidad, pero no invalida el análisis si el resto de las condiciones técnicas como volumen, temperatura y tiempo están garantizadas y documentadas. C es incorrecta porque la conservación térmica es importante, pero no se menciona que la muestra haya superado los 4 grados centígrados ni el tiempo máximo. El defecto más inmediato está en la proporción anticoagulante plasma. Y D porque el control de calidad analítico es indispensable, pero no sustituye el cumplimiento de condiciones preanalíticas que invalidan fisiológicamente el resultado, como es un llenado incorrecto del tubo.